servicios técnicos de reparación de un equipo, porque le pueden dar turno Bueno, ya. para el año que viene, más o menos. Que, producto de que todo el mundo vive pendiente de las computadoras, y naturalmente se descomponen más, y además son muy caras para comprar nuevas, así que, bueno, una vez más les pido disculpas por esa circunstancia que obedeció a esa razón que me impidió conectarme. Así que Quédese bueno, tranquilo, profesor. Entiendo que la mayoría de los compañeros están preocupados en cuanto a que le haya pasado algo a usted, no al sistema. Después cuando entramos al sistema ya nos quedamos más tranquilos, porque no tenemos bueno, un día de clase. Pero no, lo bueno, importante era la salud. gracias por la preocupación, sí, es un momento complicado así que siempre cuando pasa algo uno sospecha de que el COVID está haciendo de las suyas, pero bueno, por ahora venimos gambeteando el bicho. No Así que, necesariamente por el COVID, doctor, es simplemente algo que le haya podido pasar ajeno a al tema de la pandemia. Entonces era la preocupación que teníamos todos. Me entiendo. pareció llamada la atención, nada más. Entiendo y agradezco la preocupación. Bueno, ¿cómo están funcionando las clases con los adjuntos? ¿Alguna cuestión, alguna preocupación? ¿Algo van bien? ¿Qué están desarrollando unidades 5 o 6 más o menos? Pueden Ya comentarme comenzamos libremente. ya comenzamos con las 7. Bueno, fantástico. ¿Otras comisiones? Con la Moglia estamos por las 6. Está bien, bien. Con Ascune, porque Ascune este año tuvo que asumir la responsabilidad de la comisión, porque el doctor Bolaños tuvo que pedir una licencia. Si bien tiene experiencia el doctor Ascune, pero bueno, es la primera vez que le toca estar solo frente a la comisión, así que supongo que no hay ningún problema, pero bueno, van bien los de la comisión. Sí, 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 Bárbaro. sí. Sí, profesor, todo bárbaro. Sí, sí, da muy buenas clases. ya Bueno, nos dio 2 trabajos prácticos, así me gusta que los haga trabajar. en grupo y individual. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra curiosidad, algo, dudas que tengan con temas de la materia? Me pueden hacer preguntas de cualquiera de los temas que también estén desarrollando con los adjuntos, ¿eh? O sea, acá no hay compartimentos estancos, todo es derecho administrativo, así que si alguien, digamos, está con alguna duda sobre alguno de los temas que desarrollan con los profesores adjuntos, puede plantear o si necesita alguna información, no hay ningún problema. ¿Estamos? Nosotros, los de la comisión de Seara y Garda, vamos también muy bien, muy didáctico, punto por punto. Estamos en la 5 en la 6 y en la 7. Está bien. Y el otro día vimos parte del proceso administrativo también que bueno, nos puso a prueba el profesor, así que muy didácticas las clases. Sí, felizmente es todo un equipo de gente que además de conocer teóricamente la materia, todos, absolutamente todos trabajan en distintos planos de la profesión, vinculados al derecho administrativo. Seara, Garda, McCormack, la Moglia son abogados de Fiscalía de Estado, así que son profesionales que o representan en juicio a la provincia de Buenos Aires en procesos contenciosos administrativos, o en el caso de McCormack asesora, digamos, elabora dictámenes con la Fiscalía, es un organismo de control, seguramente lo están viendo en el desarrollo de la unidad 6, a ella le corresponde, por su función específica, controlar y dictaminar todo lo que son los procedimientos de contratación pública, o sea que son personas, y el doctor Ascune, que se ha desempeñado en distintos ámbitos también del Estado, hoy trabaja en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, así que todos tienen, digamos, una rica experiencia en el ejercicio de la función administrativa, ¿no? A veces desde el litigio, a veces desde el asesoramiento, y bueno, en este caso, en mi caso soy el único que ejerzo la profesión de manera independiente, autónoma, así que es la otra visión, digamos.
¿Qué opina de la suspensión, me cambió una pregunta, de la suspensión de clases actual en Cava dieron lugar al amparo? Bueno, es un tema, sí, hoy estaba mirando el diario, es un tema complicado, ¿no? Al margen, digamos, de la opinión que cada uno pueda tener sobre las medidas, ¿no? Yo, en general, siempre simpatizo con que haya clases, pero desde el punto de vista jurídico, ahí estuve tratando de encontrar durante el curso de la mañana el pronunciamiento de la Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, para ver, digamos, cómo ingresó en el conocimiento del caso, ¿no? Porque a nadie se le escapa que estamos hablando del cuestionamiento de un decreto de necesidad de urgencia, categoría jurídica que vamos a ver en las próximas clases, cuando ingresemos en la unidad 4, y como todo acto emanado del Poder Ejecutivo de la Nación, si uno quisiera cuestionarlo en sede judicial, ¿dónde debería radicar el conflicto? En la Suprema Corte La justicia federal. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? En Eso es, principio, Y la lo que justicia... sucede es que, perdón, lo que sucede es que lo que se presentó es un amparo, no es un amparo, una medida cautelar, y por razones de urgencia puede resolver jurisdiccionalmente el tribunal, y después, para la relación de fondos, se declina la competencia y resolverá quien es competente, pero es una medida de amparo cautelar que puede resolver por razón de urgencia cualquier tribunal con jurisdicción, entiendo yo. Por eso se resolvió así. Bueno, yo a mí en general trato de, cuando uno hace un análisis jurídico, de no hablar de cosas que no ha leído, ¿no? Sobre todo en un tema tan espinoso. Así, o sea, lo que, digamos, reflexiono en voz alta es que lo único raro es eso, o sea, no sé, a lo mejor la pretensión, digamos, supongo yo que los que hicieron esa acción judicial deben haber reflexionado profundamente sobre el asunto y lo habrán estudiado con detalle y habrán articulado el planteo sobre la base de los derechos de fondo, se me ocurre a mí, por lo poco que leí, porque vieron, uno aprende y pone en duda después todas las noticias, ¿no? Que cuando los periodistas examinan o comentan las noticias jurídicas o judiciales, uno como abogado se da cuenta, o todos nos damos cuenta nosotros, de las cosas equivocadas que se dicen o se escriben, ¿no? Dependiendo de la calidad, por supuesto, siempre de los periodistas. Así que en general, como lo único que pude ver fueron las noticias, no tuve acceso, digamos, a la resolución judicial, la reflexión que recién le señalaba es eso, que la única duda que tengo es sobre el tema de la competencia, porque ustedes saben que nuestra Constitución Nacional, que justamente siguió, ya lo hemos dicho tantas veces acá en este curso, el modelo norteamericano, la principal función de la Corte, sobre todo la que pensaron los constituyentes norteamericanos, en una forma federal de gobierno, era la de dirimir, la primera función que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la de dirimir los conflictos que se producen en un régimen federal de gobierno. Obviamente de esto estamos hablando en el caso de la educación o de las clases. Hay un poder ejecutivo nacional que toma una medida y a su vez las provincias, todos sabemos que la educación es una competencia que corresponde a las provincias, con lo cual se supone que es una función no delegada al Estado federal. Ahora, ello no obstante, el conflicto debía o debería, si fuera planteado estrictamente en términos de quién es competente, ser resuelto por la Corte Suprema en un proceso de instancia originaria, que creo que está planteado, según vi también en los diarios, dictaminó el Procurador General de la Nación, pero bueno, la Corte no se pronunció, no es su estilo resolver las cosas así, de manera inmediata como corresponde a los tribunales inferiores. Así que bueno, no sé cómo terminará, pero bueno, todavía digamos, no tengo una posición claramente tomada porque me falta información, y les repito, o sea, al margen de cualquier opinión política, que nunca es, digamos, mi estilo utilizar el espacio docente para hacer discursos, o dar opiniones políticas, que por supuesto las tengo como cualquier persona, sino que me gusta hacer análisis jurídicos objetivos. Lo único, digamos, que me genera duda es eso, ¿no? O sea,
cómo se ha planteado el tema ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que conozca la Cámara que, bueno, hasta donde vi también periodísticamente, el presidente quería cuestionar ese punto, y creo que justamente iba a ser un planteo ante la justicia federal de lo contencioso administrativo pidiendo una inhibitoria. Según dicen los diarios, que lo tomo con pinzas todo. Pero Así que no bueno. sería una cuestión política no judiciable este caso, porque, digo, en función de... Yo no. No, pregunto, digo, en función Sí, de no, la... está bien la pregunta. Mire, yo es una categoría, en eso me afilio claramente a la opinión de Gordillo, que en la medida de lo posible, digamos, primero es una categoría que no está reconocida en la Constitución. O sea, en la Constitución no hay nada que diga que haya actos del Estado que puedan quedar exentos del control judicial. Yo le diría que todo lo contrario. Cada vez que haya afectación de derechos o intereses protegidos por el ordenamiento jurídico, necesariamente tiene que haber un remedio procesal en instancia judicial, porque eso es lo que surge de la letra clara del texto de la Constitución, fundamentalmente del artículo 18 y de una serie de tratados internacionales que están equiparados al texto de la Constitución, básicamente el Pacto de San José de Costa Rica, que en los artículos 8 y 25 aseguran lo que se denomina el acceso a la tutela judicial efectiva. Entonces, cada vez que hay un derecho vulnerado, cualquiera sea individual, un interés individual homogéneo o un derecho de incidencia colectiva, como a lo mejor podría entenderse que es el derecho a la educación, en la medida que es un derecho, tiene que tener una herramienta procesal necesaria y acceso a la justicia. Las denominadas cuestiones políticas no justiciables, que en la Argentina han quedado reducidas a muy poquitas cosas, básicamente para mi gusto dependen de que haya o no haya un sujeto legitimado. En general, los pocos casos que se pueden inscribir en esa categoría son aquellos actos de carácter institucional, donde no habría, en la medida que no haya una persona con un interés o un derecho afectado, porque si no, hay siempre un caso judicial. Y yo creo que en este supuesto, los alumnos o a través de sus padres, que tienen un derecho a la educación, es una garantía constitucional, la de enseñar y aprender. Recuerden que están dentro de los derechos y garantías del primer título de la Constitución. Y además es una obligación también por parte del Estado brindar el servicio de educación primaria y secundaria. Con lo cual, no creo que haya una cuestión política no justiciable. O sea, es un caso, hay un caso, hay que ver desde el punto de vista jurídico a quién le corresponde resolverlo, ¿no? Claro, en este caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hay dos partes diferentes, pero han presentado como sujeto particular padres y ONG también han presentado, por eso hay una cuestión concreta y no sería una cuestión política no justiciable, precisamente por lo que está diciendo usted, el amparo, ¿no es cierto? Exacto, sí, que por lo menos lo que yo vi en el diario era una ONG la que había promovido la acción judicial. Y creo que el gobierno de la Ciudad Autónoma lo que promovió es en la Corte Suprema. Todo, insisto, provisorio, Sí, por lo que dicen sí, en los la Corte diarios. Suprema, el gobierno en la Corte Suprema, disculpe, en la Corte Suprema haciendo como que es el Estado, la nación es parte, por eso decían, no, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una provincia, no podría, pero se promovió contra la nación, y la nación es parte, y cuando es parte, es originaria la competencia. Yo creo que tendrían que estudiar todos de nuevo, porque tendrían que estudiar lo que es amparo, las personas, ¿no?, del gobierno, lo que es amparo y lo que son las cuestiones federales, porque realmente las tienen, me avergüenza y me da pavor que uno como estudiante lo pueda resolver y ellos estén discutiendo, creo que es más política que nada, ¿no? Pero da vergüenza ajena. No, bueno, no nos olvidemos que son los abogados que trabajan en el Estado los que hacen las cosas, así que siempre debemos sentirnos un poquitito responsables. O sea, esto, a ver, para el día de mañana, muchos de ustedes van a trabajar en el Estado, alguno o alguna capaz que pueden ser presidente o gobernador, y bueno, recuerden todas estas cosas para que en la Argentina no se vuelvan a repetir estos problemas, ¿no? La verdad que muchas de las cosas que nos pasan son lamentables y muchas de ellas nos hacen sentir mal a quienes vivimos en el mundo del derecho, nos hacen sentir bastante mal porque, bueno,
hay cosas que son inauditas, ¿no? Para quien conoce un poco o mucho el derecho, que ocurran del modo en que ocurren. Bueno, vamos a tener unos días bastante intensos. Obviamente, quería decir, o sea, que no solo la ciudad autónoma, sino que cualquier provincia, digamos, podría poner en cuestionamiento. Lo que ocurre es que la limitación quedó acotada a lo que se llama el AMBA, ¿no? El área metropolitana, que en definitiva es uno de los problemas más complicados que tiene la República Argentina, de ser un país con un territorio enorme y tener a una enorme parte de la población concentrada en un área muy pequeña, con todos los problemas que ello arrastra, y que muchos de ellos corresponden o son captados, estudiados por el derecho administrativo. Así que bueno, es complejo. Pero cuando se contraponen conjuntamente estos derechos, cuando se contraponen con derechos fundamentales y hay colisión entre el derecho a la vida, el derecho a la salud, me parece que ahí estamos también obviando una parte importante, no es una locura. Sí, yo lo que se plantea. No, contestándole a la compañera un poco que le parece una locura, me parece que hay una jerarquía también normativa. No, a mí me parece una locura que abogados que trabajan en el Estado, políticos, no entiendan lo que es una cuestión federal. Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad autónoma, no es una provincia, pero denuncia a la nación cuando es parte, dice el artículo 116 de la Constitución Nacional, la cuestión es originaria. O sea, no pueden desconocer eso. Y eso es una cosa, por una parte. Y lo otro, amparo y cautelares, puede resolver cualquier juez por la urgencia, y después la cuestión de competencia de fondo se discute, se declina, o se inhibe o se excusa. O sea, son cosas básicas que no pueden dejar de desconocer. Dan vergüenza ajena realmente y están cumpliendo función en el Estado. Eso digo, no, de la salud totalmente de acuerdo, eso estoy de acuerdo. Pero bueno, me da vergüenza que estén cobrando los sueldos que cobran y no sepan lo que es una competencia. Que intereses primero priman, eso también es una competencia de la Corte, que no se va a pedir, obvio, va a llegar cuando es una cuestión abstracta. Porque si no, el debate es interesante. Discúlpeme, sí. Permítame decir algo. Creo que he escuchado a los compañeros y tendrán sus razones, algunas las comparto, otras no. Pero que hay algo fundamental que no hemos olvidado, creo que todos: el interés superior del niño. Con el Tratado de la UNICEF, el Tratado Superior del Niño, su máxima expresión es el derecho en potencia. Lo máximo que puede darle el derecho lo tiene que tener el chico. Y acá lo que yo entiendo es que, más allá que lo hayan hecho los padres, por una cuestión lógica, que son padres que también tienen su interés, el tema creo que lo vieron del punto de el bienestar del chico, del futuro del bienestar del chico, porque ya viene un año sin clases, ya venimos pasando de otras épocas anteriores que pasaron chicos sin saber, y cada vez tenemos una sociedad sanamente, por los sistemas me incluyo, con menos conocimiento, y si esto continúa, se origina peor. Y creo que la medida que están haciendo, desde mi punto de vista, es bastante razonable, entendible. Y entiendo que lo han tomado de ese punto como base, ¿no? Sí, en definitiva hay que tratar que no ocurra lo que por ahí se dijo recién, que haya colisión de derechos. Siempre hay que tratar, los operadores jurídicos, de todo punto de vista, tenemos que tratar de que todos los derechos se puedan satisfacer, o sea, coordinar para que no haya colisiones, o sea, tratar de dar satisfacción a dos derechos que son fundamentales: la vida y la salud por un lado y la educación por el otro. Ambos son derechos fundamentales y en realidad hay que hacer el esfuerzo para que ambos encuentren satisfacción en la medida de las posibilidades, ¿no? Bueno. Buen día, profesor. ¿Usted tomaría parcial o sus temas son evaluados por los adjuntos? Bueno, esto ya lo he comentado, que estoy evaluándome a mí mismo a ver si voy a estar en condiciones de tomar un parcial. De todas maneras, por ahora es una cosa intrascendente, porque los temas que yo doy, o sea, las unidades que yo desarrollo, obviamente van a ser evaluadas. Podrá ser que lo haga yo, si me siento confiado en utilizar la plataforma virtual, o lo harán los adjuntos con las preguntas y las cuestiones que yo les paso a ellos. O sea, para ustedes es casi indiferente.
los contenidos, las preguntas que yo desarrollo son las que yo o tomo yo directamente con la plataforma, si veo que lo puedo hacer, con eficacia, o le paso todo ese material de evaluación a los adjuntos, como hemos hecho en los cuatrimestres anteriores, así que, pero obviamente sobre las unidades que yo desarrollo van a ser evaluados como cualquier otra unidad del programa. Bueno, si les parece bien, seguimos justamente con el desarrollo del programa. Habíamos terminado la unidad 1. Acá me dicen, bueno, por el tema de la fecha, eso ustedes no se preocupen, yo no voy a hacer nada que los complique. Si para la fecha de los parciales yo no hago, digamos, a la fecha de los parciales que le han señalado los profesores adjuntos, yo a ese momento no he decidido tomar a través de la plataforma los temas que yo desarrollo, los profesores adjuntos en los respectivos parciales le van a incluir los temas que... o sea, yo estoy en contacto con ellos, para que ustedes estén tranquilos. O sea, yo les voy a decir, bueno, de la unidad 1, la unidad 2 o la unidad 3, lo que corresponda hasta ese momento, incluí en el parcial los siguientes puntos. Así que digamos que no cambia demasiado la situación. O sea, van a ser evaluados sobre los puntos que yo desarrollo y se verá si lo hacen los adjuntos o lo puedo hacer yo, nada más. Bueno, les decía entonces que tenemos que retomar el orden del programa, o sea, ir hacia la unidad 2, que nos pone de vuelta sobre lo que habíamos señalado al inicio del curso, que era el objeto de estudio del derecho administrativo. Esto es nada más y nada menos que la función administrativa, que es una de las funciones que el Estado desarrolla, ¿no? Concepto por demás difícil de determinar, de precisar, como ocurre con casi todas las funciones del Estado. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando hablamos de funciones del Estado, que son las que habitualmente conocemos como las que corresponden a los 3 poderes del Estado, no hay un criterio estrictamente científico, ¿no? Este es uno de los terrenos donde a veces uno dice, ¿por qué no seré ingeniero o biólogo y estoy haciendo alguna ciencia exacta y no esta nebulosa que a veces presenta la ciencia jurídica, donde los conceptos no son estrictamente precisos? Pero bueno, es parte de los problemas que nos toca enfrentar, digamos, en el estudio del derecho. Y esto obedece a que lo hemos dicho ya en alguna clase anterior, los estados se organizan de diferentes maneras y por diferentes razones históricas, sociológicas, económicas, geográficas, lo que ustedes puedan imaginar, que hace que, de acuerdo a cada estado y a cada constitución de cada estado, lo que son las funciones dependa de lo que dicen los organismos creadores de los textos constitucionales. Entonces, hay distribuciones de competencia diferentes de acuerdo, o hay un modelo de distribución de competencia diferente para cada país que uno examine. El ejemplo extremo, lo que vivimos, ocurre en Francia, donde los conflictos denominados en ese país contencioso administrativo siguen hasta el día de hoy en la órbita del propio Poder Ejecutivo. Funciona con mucha eficacia, con gran independencia de criterio, los órganos del Poder Ejecutivo que se encargan de dirimir esos conflictos, pero, digamos, a ojos nuestros, para lo que es nuestro texto constitucional, parece una cosa atroz, porque todo lo que es conflicto jurídico para nosotros es algo que pertenece a la función judicial. Esto para poner, digamos, como una situación extrema y advertir, digamos, lo vidrioso que puede ser examinar una u otra función del Estado. Obviamente siempre son más sencillas de describir las funciones judiciales y legislativas. ¿Por qué? Porque la función judicial, como siempre lo decimos, es dirimir conflictos con fuerza de verdad legal. También sabemos que los jueces hacen otras cosas, a veces en los expedientes judiciales, porque todos sabemos que una sucesión no es un conflicto. De hecho, siempre los escribanos están viendo ahí cómo le sacan ese trabajo a los abogados para
que no sea una cuestión judicial, sino una suerte de trámite administrativo, a excepción de que entre los herederos se produzca un conflicto. Hay otros trámites que se hacen en tribunales que tienen que ver con autorizaciones y demás, que no implican dirimir conflictos, lo cual ya revela que cuando uno dice, bueno, la función judicial es dirimir conflictos, bueno, en principio sí, y es lo que hacen la mayoría de los jueces en la mayoría de los casos, pero a veces no. Y si uno va a la función legislativa, uno dice, bueno, es la que corresponde, de acuerdo a ese clásico modelo de la Revolución Francesa, de expedir disposiciones de carácter general y obligatorio. Pero bueno, también sabemos que a veces en el Poder Legislativo se hacen otras actividades. Es más, a veces se dictan actos bajo el nombre de ley, con un número como cualquier ley, y sin embargo no tienen carácter general y abstracto. Una ley de expropiación que declara de utilidad pública un inmueble y lo sujeta a expropiación, esa es una norma que está dirigida a un sujeto, concretamente al propietario del bien, y no tiene nada que ver con lo que podría ser una norma como el Código Civil. O sabemos que el Congreso también puede otorgar pensiones graciables por servicios especiales, le da acuerdo, o por lo menos una de las cámaras, a la designación de los jueces, de embajadores o de militares de alto rango, en fin, una serie de funciones que nada tienen que ver con la idea de una ley como norma general y abstracta, sino que casi se parecen a actos administrativos. O sea que también se revela en el ámbito de la función legislativa una complejidad, o sea, una dificultad para determinar un concepto con rigor científico. Y obviamente ni qué hablar de lo que es la función administrativa. Ahí sí, lo mejor a veces, han dicho algunos, es evitar dar una definición porque es virtualmente imposible. ¿Por qué razón? Porque justamente en el ámbito del Poder Ejecutivo hay un conglomerado de actividades que realiza el Estado que son tan diferentes y tan complejas las variables que es realmente difícil dar un concepto. O sea, el Estado nacional, provincial o municipal obviamente expide actos administrativos de alcance individual, expide normas generales que son tan obligatorias como las leyes, pero ya sabemos, hace un rato estuvimos hablando de una norma que pidió el Poder Ejecutivo, o sea, fíjense que debería haber sido una norma del Congreso, o sea, una norma que debía haber dictado el Congreso porque es un DNU. Pero al margen de esa categoría especial hay infinidad de normas reglamentarias que todos los días expiden los poderes ejecutivos, celebra contratos, realiza infinidad de actividades materiales. Esta clase es una actividad material, es parte de la función administrativa. O sea, el Servicio de Educación Superior que establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19, y la Ley de Educación Superior, se materializa, entre otras cosas, en operaciones materiales que son las clases. Bueno, y podríamos estar horas de horas. El Estado tiene empresas, tiene sanatorios, tiene colegios, tiene de todo. O sea, bueno, todo ese conglomerado de actividades es bastante complicado de definir, ¿no? Yo habitualmente tengo para mí una suerte de descripción, más que de un concepto, que lo utilizo después para hacer algunas reflexiones sobre el punto. ¿Y qué es lo que digo? Digo que la función administrativa es una actividad del Estado, desarrollada por un conjunto de órganos dispuestos jerárquicamente, que de manera continua e inmediata concreta los cometidos públicos a través de actos administrativos, reglamentos, contratos y operaciones materiales regidas fundamentalmente por el derecho administrativo. Si quieren, si les parece bien, podemos desmenuzar esta descripción. No pretendo que con esto que sea una verdad indiscutida, ustedes ya saben que yo, por lo menos desde esta cátedra, respetamos la libertad de criterio, no somos de los profesores que decimos el derecho administrativo es esto, o la función administrativa es esto, y no se discute más. No, todo lo contrario, todo está sujeto a análisis, a reflexión y a crítica. Por lo tanto, si la puedo repetir, la voy a repetir, pero esta vez vamos a ir por tramos.
Digo que la función administrativa es una actividad del Estado. Eso es obvio, sin perjuicio de que hay algunas excepciones que en algún momento hemos comentado, pero después voy a volver. Pero en principio la función administrativa es una función o actividad del Estado. ¿Qué es lo que le agregué después? Desarrollada o llevada adelante por un conjunto de órganos o entes, órganos fundamentalmente dispuestos jerárquicamente. Aquí viene un dato peculiar. Vamos a detenernos un poquito en esto. ¿Por qué digo esto? Y les pregunto, fundamentalmente para que pensemos entre todos. ¿Existen en la función judicial órganos dispuestos jerárquicamente? O sea, la jerarquía que ustedes están estudiando ya en la bolilla 6. ¿Existe en el Poder Judicial? Pregunto. Sí, No, hay no distintas existe. instancias. No existe. No, no no. existe. Sí, existe. Vale tanto una sentencia con carácter de autoridad de cosa juzgada de un tribunal inferior que del tribunal superior. Y los que dicen que sí, ¿por qué sería que sí? Porque esa sentencia puede ser apelada y esa apelada, si es penal, a la Cámara de Apelaciones, y en tal caso, si Cámara de Apelaciones no da lugar, va a casación penal, y si de casación penal, el último recurso que le queda provincialmente es la Corte de la Provincia, y si no, de ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno. Lo que pasa es que también es una jerarquía más simbólica que real. O sea, tal vez tiene una influencia un órgano sobre otro, pero eso no significa que haya una jerarquía en la organización de los órganos. O sea, como decía una de las compañeras, digamos, vale lo mismo una sentencia que la otra. Sí puede influir, por ejemplo, el de la Corte Suprema sobre tribunales menores, pero eso no significa que haya una jerarquía en la organización. Claro, yo iba a decir eso, que los jueces no están organizados jerárquicamente, después que haya, o sea, entre los distintos órganos. Después que haya distintas instancias no quiere decir que exista jerarquía entre los distintos jueces. Hay relaciones de coordinación en la justicia. Bien. Bueno, a medida que van desarrollando los pensamientos, se van perfeccionando los conceptos. A ver, siempre cuando uno, frente a la pregunta, ¿hay jerarquía o no hay jerarquía? Lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué entendemos por jerarquía? ¿Qué es lo que ustedes están estudiando en este momento en la unidad 6? Bueno, la jerarquía es un principio de la organización estatal o de muchas organizaciones, pero tanto en el ámbito público como privado, cuando hablamos de jerarquía o poder jerárquico, significa que hay un superior que le puede imponer una conducta al inferior. Eso es lo que ocurre en cualquier organización piramidal. Es lógico, es natural, siempre hay un superior que da una orden que debe ser cumplida por el inferior, y a su vez, como contracara a la jerarquía, implica que el inferior está subordinado a lo que dice el superior. Eso es jerarquía, es un dato que caracteriza profundamente a las administraciones públicas. El gobernador, la gobernadora le da órdenes a sus ministros, los ministros o ministras le dan órdenes a los subsecretarios a los directores provinciales, los directores provinciales a los directores de repartición, y así se va bajando en el orden jerárquico. O sea, le impone, digamos, el superior el camino a seguir, el contenido de una futura decisión al inferior. Siendo esto entonces la jerarquía, me inclino por las últimas opiniones que ustedes desarrollaron. O sea, ningún juez, o sea, ¿cómo funcionaría en estos términos, que es lo que ocurre en el ámbito de la función administrativa en el Poder Judicial? Yo soy juez de primera instancia, tengo una causa para resolver, la jerarquía, en los términos que acabo de explicar, significaría o que la Cámara o la Suprema Corte me enviara una comunicación y me dijera, vos tenés que resolver, juez de primera instancia, este caso de la siguiente manera. Bueno, ustedes saben que eso no existe, por lo menos desde el punto de vista jurídico hablando, ¿no? O sea, lo fáctico lo dejo afuera porque es algo que no corresponde que nosotros examinemos, puede ocurrir, pero estamos más en el campo del derecho penal que de lo que corresponde enseñar en esta casa de estudios. Entonces, el juez de primera instancia, como dijeron algunos de ustedes, resuelve, digamos, con el mismo vigor jurídico, con la misma fuerza e importancia institucional que resuelve el máximo tribunal. Entonces, como por ahí alguien dijo, la multiplicidad de instancias
En definitiva, es un sistema que coordina la actuación escalonada de distintos órganos judiciales con un único fin o propósito, que es ¿cuál? ¿Para qué sirve la multiplicidad de instancias o las vías recursivas? Para revisar las decisiones que se tomaron en alguna jurisdicción. Entonces, básicamente es un modo de reforzar ¿qué cosa? Justicia. La legalidad, la justicia. Que no se velaron. Es una garantía que no se velaron, Exacto. que no se La velaron garantía, los derechos. la garantía del artículo 18, que es el debido acceso proceso. a la justicia, el debido proceso, el control, en nuestra materia sería el control judicial de los actos u omisiones de la administración pública. O sea, la multiplicidad de instancias lo que hace es mejorar la situación jurídica de los justiciables, que tenga la posibilidad de tener más de una instancia para la solución de los conflictos jurídicos que afectan sus derechos u obligaciones. En algunos casos, como ustedes lo saben, en el caso penal, la doble instancia está, digamos, exigida por determinados tratados internacionales, no en el resto de las materias, pero en general existe en todo el sistema judicial más de una instancia, justamente porque la experiencia humana nos indica con absoluta claridad que los jueces se pueden equivocar como cualquier otra persona en el mundo y en cualquier otro ámbito de las actividades humanas. Entonces, a esos fines, en general, se implementan tribunales de mayor complejidad o integrados por mayor cantidad de personas para lo que decide uno pueda ser revisado por varias personas. Esa es la idea. Pero no hay, en la función judicial, no hay jerarquía. O sea, el Tribunal Superior, ojo, en el lenguaje procesal, todos decimos, elévese el expediente al superior, tome intervención el superior, pero eso no significa que sea producto de un poder jerárquico. Es una forma de expresarse, pero son instancias que están coordinadas justamente para mejorar la protección judicial de los derechos y de las personas. No hay poder jerárquico en los términos que nosotros conocemos en el ámbito de la función administrativa. Y en el ámbito de la función legislativa, si bien en algunas jurisdicciones el poder legislativo está integrado por un solo órgano, en aquellas jurisdicciones, como ocurre en la provincia de Buenos Aires o en el Congreso de la Nación, donde es un sistema bicameral, tampoco hay jerarquía en la función legislativa, porque cada órgano tiene, digamos, el mismo rango. No existe la posibilidad de que una Cámara de Diputados le diga a la Cámara de Senadores cómo tiene que resolver un asunto. De hecho, la experiencia de todos los días nos demuestra que a veces la Cámara de Diputados aprueba un proyecto y la Cámara de Senadores lo rechaza y viceversa. O sea que en el poder legislativo, cuando se legisla, tampoco existe el principio de la jerarquía. Ahora, si uno va a la Cámara de Diputados y ve algunas decisiones que toma el presidente de la Cámara o el presidente del Senado respecto de sus empleados, respecto del uso de los espacios o de las oficinas dentro del Palacio Legislativo, respecto de los insumos que contrata, de las obras que realiza para mantener en buen estado el Palacio Legislativo, o algo similar de lo que uno puede observar que ocurre en el Poder Judicial, de repente, ¿qué es lo que va a observar? Que la Suprema Corte tiene respecto de los otros tribunales algo que se conoce como, pregunto. O sea, hay un nombre especial en el ámbito judicial. Las funciones que no son las de juzgar que ejercen habitualmente los tribunales superiores. ¿Nadie ha escuchado una administrativa? Las funciones de superintendencia, que no son más ni menos que funciones administrativas. Entonces ahí ustedes sí se van a encontrar con que la Suprema Corte, o la Corte en el caso de la provincia, o de la Corte Suprema en el caso de la Nación, tiene un poder jerárquico, que, digamos, nombra empleados, sanciona a los empleados, confiere licencias, le liquida los sueldos, le ordena al resto de los órganos judiciales el horario en que deben funcionar, los edificios que tienen que ocupar, y una infinidad de cosas que se revelan a través de lo que se conocen como acordadas o resoluciones. En los últimos 10, 12 meses,
producto de la pandemia, de la cuarentena, hemos visto cómo la Suprema Corte o la Corte Suprema de la Nación ha proliferado en la emisión de acordadas y reglamentos que prácticamente hay que ponerse, es una especialidad ya la de seguir todas las normas que se dictan para los cambios que se han producido, o sea, del año pasado a o sea, ya no se inician expedientes en tribunales papel, todo es electrónico, bueno, todo eso significó un conjunto de normas y disposiciones que las dictó ¿quién? La Suprema Corte. ¿Juzgando? No, administrando. Funciones no interdisciplinarias, se llaman en la práctica, en el lenguaje judicial, funciones de superintendencia, pero no son más ni menos que funciones administrativas, que se materializan con actos de alcance general, que son las llamadas acordadas o resoluciones generales, o con actos de alcance individual. La Suprema Corte aplica, por ejemplo, sanciones a sus empleados cuando incurren en faltas disciplinarias, o a los jueces cuando incurren en faltas menores que no dan lugar a lo que sería un jurado, un jury de enjuiciamiento, pero que igual quedan sometidos al poder disciplinario de la Corte. Bueno, todo eso, ahí está más claro, sobre todo cuando la Corte le aplica estas sanciones a los jueces, o le instruye procedimiento disciplinario a los jueces para investigar algún tipo de conducta, ahí está bien claro cómo el superior tiene un poder jerárquico sobre el inferior. Pero insisto, ¿por qué ocurre eso? Porque no está ejerciendo función judicial, está ejerciendo función administrativa. Entonces, vuelvo, digamos, a lo que era mi descripción de la función administrativa. Actividad del Estado desplegada por un conjunto de órganos dispuestos jerárquicamente. O sea, si ustedes tuvieran que tomar algún dato, alguna recomendación para el día de mañana, que se encuentren frente a un caso concreto que les genere dudas, actos que emanan no del Poder Ejecutivo, sino de otros poderes del Estado, o de algún ente con alguna naturaleza especial, una de las cosas que ustedes pueden empezar a ver para saber si están frente o no a un acto o a una actividad que refleje la función administrativa del Estado, es observar si ese acto o esa actividad está desarrollada o ha sido expedido el acto por un órgano que integra una estructura jerárquica. La jerarquía, insisto, es un dato, una característica jurídica exclusiva de la función administrativa del Estado. Cuando se legisla o cuando se juzga, no hay jerarquía. Y vuelvo a señalar, o señalo, porque no sé si lo dije antes, la importancia práctica. O sea, por un lado hay una necesidad conceptual, o sea, de que ustedes aprendan de la mejor manera posible qué podemos entender por función administrativa, porque están estudiando Derecho. Pero también en el día de mañana hay una necesidad de orden práctico frente a un operador jurídico que se encuentra con un acto, de saber dos cosas. ¿Cuál puede ser la importancia de determinar la naturaleza de un acto, si expresa o no expresa función administrativa? ¿Cuáles son las dos razones prácticas que nos llevan o nos determinan la necesidad de conocer la naturaleza de un acto o de una actividad? Pregunta. ¿A quién recurrir primero? A ver qué derecho se va a aplicar. Bien, María Elena. ¿Cuál derecho se va a aplicar? Y bien, por las demás respuestas, ¿a dónde eventualmente me puedo dirigir si quiero hacer un planteo porque ese acto o esa actividad me causa un agravio? Esto es fundamental, saber qué derecho aplico, y para eso tengo que saber si estoy o no estoy frente a un acto administrativo, y en su caso, si llego a la conclusión de que estoy frente a un acto administrativo, ¿a dónde puedo ocurrir si ese acto me causa algún tipo de agravio? Esto desde el punto de vista práctico. Pero bueno, continuemos con lo que esa descripción que yo había hecho, o sea, actividad del Estado desplegada por un conjunto de órganos dispuestos jerárquicamente que de manera continua e inmediata. Estos dos caracteres en general los van a encontrar en las obras clásicas del derecho administrativo, también con autores que han hecho sus respectivos esfuerzos para definir lo que es la actividad administrativa, que en mi opinión lo que se hace son señalar caracteres.
pero no se da, digamos, un concepto con rigor científico. ¿Por qué decimos la permanencia, acá me dicen permanente, inmediata? ¿Por qué? Inmediata por la siguiente razón. Porque ustedes saben, por eso la mayor parte de la actividad administrativa la hace el Poder Ejecutivo. Justamente porque recibe este nombre, Poder Ejecutivo, porque se supone que es el que concreta los mandatos generales contenidos en las leyes, ¿no? Entonces, la actividad práctica es la de realizar lo que antes un texto constitucional, luego una ley, de manera genérica, ha dispuesto. Entonces, ¿quién se encarga de materializar esas cosas que están dichas, expresadas como proyecto en el texto de la Constitución, materializadas luego a través de una norma legal? Bueno, muchas veces lo que esas normas prescriben requieren de una acción del Estado. ¿Y esa acción quién la lleva? Justamente el que se denomina Poder Ejecutivo. Ejecuta esos mandatos genéricos. Por eso es una función de carácter práctica. Lo que dice la Ley de Educación Superior, ¿cómo se materializa? Bueno, con todo lo que hace desde el punto de vista administrativo, entre muchas otras, la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, que organiza, crea cátedras, planes de estudio, llama concursos, designa profesores, abre cursadas, inscribe alumnos, registra las evaluaciones, etcétera, etcétera, y finalmente les expide un diploma. Todo eso es una actividad administrativa que no hace más ni menos que concretar lo que dice la Constitución en el preámbulo, en el artículo que establece el derecho a la educación general o superior, lo que establece una ley específica del Congreso sobre la educación superior universitaria. Bueno. Y de manera permanente, ¿por qué? Porque la actividad estatal, fundamentalmente la administrativa, no admite interrupciones. Obviamente que esto tiene una serie de grados y de circunstancias puntuales. Nosotros cuando enseñamos Derecho Administrativo siempre ponemos dos ejemplos que son, digamos, reveladores de lo que queremos decir, pero no significa que todo funcione de la misma manera. Un ejemplo son los bomberos. Los bomberos no tienen no festejan el fin de año, ni la Navidad, ni los domingos, porque las 24 horas del día y los 365 días del año están disponibles. Un servicio de guardia en un hospital pasa exactamente lo mismo. Una comisaría, son reveladores de ejemplos al extremo de lo que es la continuidad en la función administrativa. Pero esto, obviamente, si bien se dan todas las actividades administrativas, insisto, con las particularidades de cada caso, ¿no? Un ministerio funciona habitualmente de lunes a viernes, la universidad funciona de lunes a viernes, en actividad presencial. Ahora podría flexibilizarse un poco, pero bueno. Básicamente hay regímenes horarios. Después los transportes funcionan todos los días, a toda hora. Así hay muchos ejemplos que están de actividades que expresan, si no función administrativa directamente organizada por el Estado, sí regulada por el Estado, como puede ser el caso de algunos servicios públicos. Entonces ahí tenemos la continuidad y la inmediatez. Y decimos, y habíamos dicho también, que era una actividad del Estado que concretaba los cometidos públicos. Bueno, un poco ya lo expliqué. Los grandes cometidos públicos, ¿dónde están establecidos habitualmente en los países? Los cometidos del Estado. Cometidos públicos son los objetivos que cada Estado se plantea. ¿Dónde la están? Constitución. Claro, la Constitución, en términos no jurídicos, sociológicos o políticos, podría decirse que es un plan de vida en común, o sea, un conjunto de personas que habitan un determinado territorio deciden cómo vivir en común. Y bueno, y ahí eso se escribe en un texto constitucional. Primero en un preámbulo donde están los grandes deseos, y después, un poco más concreto, en determinadas cláusulas de la Constitución. Eso tiene, digamos, un primer paso de concreción o de precisión con las leyes, y finalmente una acción material que perfecciona todos esos mandatos u objetivos, que son las acciones de la administración pública, la función administrativa.
¿Y cómo lo hace? Siguiendo con la descripción que hace un ratito expliqué. Bueno, a través de muchas cosas, ¿no? Acá está la otra variante que tiene la función administrativa. Lo hace a través de actos de alcance individual, a los que denominamos acto administrativo, que ustedes están empezando a ver en los que están ya en la unidad 7. Lo hace a través de actos de alcance general o reglamentos, que los vamos a ver cuando estudiemos nosotros la unidad 4 en detalle. Lo hace a través de contratos, que es una categoría jurídica que ustedes ya conocen, pero que acá se estudia, digamos, con algún nivel de detalle y diferenciada, porque son contratos bastante diferentes a los contratos del derecho privado. Y además, ¿cómo lo hace? A través de operaciones materiales. Como hoy decíamos, esta clase es un ejemplo, la recolección de residuos es otro ejemplo, la atención de enfermos en los hospitales es otro ejemplo, y hay infinidades de ejemplos, centenares y miles de ejemplos de cosas, de acciones materiales que realiza la administración pública, ¿se acuerdan cómo la cerraba esa descripción? Regidas primordialmente por el derecho administrativo. ¿Por qué digo esto de primordialmente por el derecho administrativo? Porque la función administrativa justamente es tan compleja que, si bien la mayoría de sus actos o acciones están regulados por nuestra materia, hay algunos aspectos que a veces hacen a la función administrativa, pero que no es necesario que estén regulados por una norma especial, o a veces, por algún otro factor, pueden estar regulados por normas del derecho privado. Les doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Si el Estado necesita un inmueble rápidamente para instalar, no sé, una unidad sanitaria, para aplicar las vacunas del COVID, ya que es el tema de moda, ¿qué es lo que puede hacer si tiene cierta urgencia? Y puede alquilar un inmueble. Entonces la pregunta es, bueno, el alquiler de un inmueble en parte se rige por normas del derecho administrativo, pero en otros aspectos se rige por normas del derecho privado. O si quiere comprar un inmueble, exactamente lo mismo. Ahí el objeto de ese contrato, la compra-venta de un inmueble, se rige básicamente por normas del derecho privado, en cuanto al objeto. Habrá, por supuesto, otras normas previas que hacen a los procedimientos de selección, deberá llamarse a una especie de subasta para ver quién ofrece el mejor precio o no, cosa que no siempre se hace, y eso es derecho administrativo, pero el contrato en sí mismo, el objeto que tiene ese contrato, que es la transferencia de la propiedad de un inmueble, está regido por normas del Código Civil. Y así pasa con otras cosas que se dan en el ámbito de la actividad administrativa del Estado, en donde a veces se aplican ciertos dispositivos del derecho privado. Por ejemplo, en materia de contrataciones, cuando uno tiene que analizar el efecto cancelatorio del pago o el cómputo de intereses, no hay una norma de derecho administrativo que defina qué es un pago y cuál es el efecto cancelatorio. Es obvio que el Estado se maneja con las mismas normas que están en el Código Civil y Comercial, para ese punto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por eso hablo de actos, contratos, reglamentos u operaciones materiales regidas primordialmente por el derecho administrativo, que es lo que ocurre en la práctica, pero siempre hay resquicios, segmentos en donde subsidiariamente aparece la aplicación del derecho privado. Entonces, para dejarlos contentos, porque a ustedes les gusta que uno repita ciertos conceptos o definiciones que no pretendo que las acepten como indiscutibles, la función administrativa sería la actividad del Estado desplegada por un conjunto de órganos dispuestos jerárquicamente, mediante la cual, de manera continua y permanente, se concretan los cometidos públicos a través de actos, reglamentos, contratos y operaciones materiales regidas fundamentalmente por el derecho administrativo. Es una descripción, no pretende ser un concepto que revele una categoría científica. Acá se puede repetir el concepto, insisto, no lo quiero imponer como un concepto, es una descripción para que ustedes traten de entender qué puede ser la función administrativa. Bueno, lo voy a repetir una vez más, se quedan felices. La función administrativa es la actividad del Estado
desarrollada por un conjunto de órganos dispuestos jerárquicamente. Si quieren, ahora les voy a agregar una cosa más, ya que me la preguntan tantas veces. De manera centralizada o descentralizada, porque ustedes vieron que en la unidad 6 están estudiando entes autárquicos. Entonces, ¿qué es lo que observan ahí? Que la actividad administrativa puede ser desarrollada en su mayoría es lo que ocurre, por un conjunto de órganos que están dentro de la estructura que encabeza el Poder Ejecutivo, pero también hay muchas actividades que son desarrolladas por unos entes que no están dentro de la estructura de lo que se conoce como administración central. La Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, es un ente autárquico y autónomo, o sea, tiene, digamos, un poder normativo más fuerte que otros entes autárquicos. ¿Esto qué significa? Que una parte de la función administrativa, la que corresponde a la educación superior en nuestro país, no está desarrollada por órganos que dependen de manera directa del presidente o del ministro de Educación. Todo lo contrario. Esa actividad administrativa está desarrollada por un ente que tiene personalidad jurídica propia, la universidad, ente autárquico, que se autoadministra y que además, como es autónoma, no una autonomía como la de las provincias, por supuesto, sino una autonomía académica, vamos a decir, desarrolla sus propios planes de estudio, elabora sus propios programas de estudio, designa sus propios profesores. Bueno, ahí es donde se da el plano de la autonomía universitaria. Entonces, retomo, y la digo por última vez. La función administrativa sería la actividad del Estado desarrollada por un conjunto de órganos dispuestos jerárquicamente de manera centralizada o descentralizada, que en forma continua e inmediata concreta los cometidos públicos a través de actos, reglamentos, contratos y operaciones materiales regidas fundamentalmente por el derecho administrativo. Bien. ¿Dudas sobre esto que hemos estado viendo? Les voy a comentar algo. Porque todo esto, obviamente, ¿qué es lo que expresa? Una problemática, ¿no? que se ve reflejada en casi todos los textos de derecho administrativo, de cómo definir. Entonces ahí van a ver que en la mayoría de los libros, acá en el programa se dice concepto objetivo de administración, van a ver en la mayoría de los manuales y tratados de derecho administrativo que existe el criterio objetivo, el criterio subjetivo, el criterio mixto para definir todo esto de que estamos hablando. El criterio subjetivo, que es muy sencillo, nos dice que la función administrativa es la que realiza el Poder Ejecutivo. Este es muy fácil de entender, digamos, no ofrece lugar al debate. ¿Quién puede poner en duda eso? Ahora, ¿cuál es la experiencia práctica que después nos enfrenta a problemas que tenemos que resolver los operadores jurídicos? Que en los otros poderes del Estado existe función administrativa, esto ya lo hemos dicho en clases anteriores. Y lo que es más grave todavía, hasta en otros sujetos que son ajenos al Estado, a veces también se ejerce función administrativa. Esto también lo hemos visto, hemos dado el ejemplo del Colegio de Abogados, de la Caja de Previsión Social para Abogados, y de otros entes no estatales que por delegación del Estado ejercen función administrativa. Entonces, puede estar muy lindo el criterio de decir que la función administrativa es la que corresponde al Poder Ejecutivo, es como concepto jurídico es muy rígido, pero la realidad es que demuestra que la experiencia pasan otras cosas, entonces ya no nos sirve. El criterio objetivo, ¿qué es lo que tiene en mira? El contenido de la actividad, es esto que estuvimos describiendo hasta ahora. ¿Cuál es el problema que tiene? Y bueno, hay que decirlo, hay que ser honesto. Por eso yo les dije, esto no pretende ser un concepto, es una mera descripción para que ustedes capten lo que están estudiando, el objeto de estudio de esta materia, que es la función administrativa. Pero es pobre desde el punto de vista científico, le falta sustancia a eso que denominamos función administrativa. Y es muy difícil de lograr precisión científica porque, insisto, es un conglomerado de cosas muy diferentes. O sea, hacer una definición o elaborar una categoría jurídica sobre algo tan complejo y tan diferente
siempre se hace difícil. Pero bueno, uno trata, digamos, de hacer una aproximación al conocimiento para el mejor entendimiento fundamentalmente de ustedes. El criterio mixto dice, que es a veces el que sostiene Gordillo, que la función administrativa es la que desarrolla el Poder Ejecutivo en principio y residualmente los otros poderes del Estado. Por ejemplo, cuando no legislan o cuando no juzgan y nombran un empleado o lo sancionan o hacen un contrato administrativo, etc. Son descripciones todas ellas. Pero, ¿para qué había vuelto a esto? Para señalarles lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. No porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires se proponga determinar a través del texto de la Constitución qué es la función administrativa, pero de manera indirecta dirime esta problemática y genera certeza jurídica respecto a lo que puede ser la función administrativa a partir de la definición en el capítulo que corresponde al Poder Judicial de cómo se resuelven los casos originados por esta actividad del Estado. Yo voy a ver si puedo ponerles en pantalla, espero no meter la pata, porque mis habilidades son mínimas con estas cosas, a ver si les puedo poner en pantalla el artículo, si ustedes me tienen un poquito de paciencia. Esto no, esto es otra cosa. No, ya le erré, por lo que veo. Ah, acá está, ¿la están viendo? Sí, ahí sí. Ahora sí, profe. Sí. Bueno, fantástico. Esto que yo les estoy mostrando es el artículo 166, último párrafo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esto se estableció en la reforma que se hizo en el año 1994. Y fíjense lo que dice acá en este párrafo. Los casos originados por la actuación u omisión de la provincia, atención con esta palabra, los municipios, los entes descentralizados, ¿ven lo que recién les acabo de decir? Que no toda la función administrativa la realiza la administración central. Y ojo, y otras personas, o sea, no solo la provincia, no solo los municipios, no solo los entes autárquicos o descentralizados, sino otras personas, vas a saber quiénes son, en el ejercicio de funciones administrativas, dice que serán juzgados en todos estos casos, fíjense, los casos originados por actuación o omisión, todo, lo que se hace y lo que no se hace, por parte de la provincia, por parte de los municipios, por parte de los entes autárquicos y otras provincias, siempre y cuando estemos en el ejercicio de la función administrativa. Serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo de acuerdo con los procedimientos que determine la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa. ¿Cuál es la relevancia de esta palabrita acá? Los casos originados, está hablando de la competencia, ¿no? O sea, insisto, no es que la Constitución provincial se haya propuesto definir la función administrativa, a pesar de que utiliza esa expresión. Lo que está definiendo es la competencia para los casos originados, o sea, la competencia de estos tribunales, los contenciosos administrativos, para los casos originados por la actuación u omisión. Fíjense, vuelvo a resaltar, esta palabra, la provincia, ¿esto qué significa? ¿Qué consecuencia jurídica tiene el uso de este término? No los veo, pero los escucho, así que les pregunto. ¿Se acaba, puede ser? No. La acaba... La responsabilidad de la provincia. No. El hecho de hablar de la provincia, ¿qué significa? Y es más amplio, abarca... ¿Qué abarca? El Poder Ejecutivo puede ejercer función administrativa. Los tres poderes. El que dijo los tres poderes, ahí está. O sea, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en jurisdicción nacional, donde la jurisprudencia es variable, yo voy a tratar de ver si los puedo retomar el contacto con ustedes. Donde la jurisprudencia es variable,
En la provincia de Buenos Aires ya no existe más esta dificultad. ¿Por qué? Porque al definir la Constitución, cuáles son los casos judiciales, lo ha hecho de un modo que ya nadie puede discutir que si hay función administrativa ejercida por el legislativo o por el Poder Judicial, y eso origina un caso, bueno, esto es ese caso a dónde va, al fuero contencioso administrativo. ¿Y eso qué implica? Que se rige el caso por las normas del derecho administrativo. Ustedes me podrán decir, bueno, todavía se mantiene el interrogante de qué se entiende por función administrativa. Es cierto, y por eso estamos tratando de dar alguna explicación de qué se entiende por función administrativa, pero con las dificultades que esto presenta, lo que hay que tener en cuenta es que en la provincia de Buenos Aires ya nadie tiene que tener duda, si se origina, si hay un acto que expresa la función administrativa, por más que emane de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o de un tribunal judicial, se puede juzgar ante el fuero contencioso administrativo. Esto que hoy parece, digamos, sencillo, en algún momento fue una problemática. Yo me acuerdo en los años 80, o sea, antes de la reforma de la Constitución, un famoso caso Persoglia, que era un empleado de la Cámara de Diputados. Fue dejado cesante. Y el Código Procesal que regía por ese entonces, el Código Procesal Contencioso Administrativo, decía que se podían impugnar ante el único tribunal que había en esa época, la Corte, los actos del Poder Ejecutivo, de los entes autárquicos y de las municipalidades. Y este señor, que fue dejado cesante, creo que era la Cámara de Diputados, inició un juicio ante la Corte. Y la Corte, ¿qué le dijo? Este no es un acto del Poder Ejecutivo, por lo tanto, le rechazó in limine la demanda. Se fue a la justicia laboral, dice, bueno, en definitiva, perdí mi trabajo, me desvincularon laboralmente, me voy a la justicia laboral. La justicia laboral que le dijo, no, yo no soy competente porque no puedo conocer de aquellos casos en donde la relación de trabajo es con el Estado. O sea, no tenía un tribunal en la provincia de Buenos Aires donde plantear su caso. Obviamente se fue a la Corte de la Nación, como corresponde, por vía de recurso extraordinario, y la Corte de la Nación le dijo a la Corte Provincial lo obvio. Ustedes, por esta forma de interpretar el Código Procesal Contencioso Administrativo, no pueden privar al actor, en este caso, ¿de qué cosa? Les pregunto. El acceso a la justicia. El acceso a la jurisdicción. Perfecto. Miren qué fácil lo resolvió la Corte. Le dijo, recuerden el artículo 18 de la Constitución Nacional. Todas las personas, si tienen afectado un derecho, tienen que tener un tribunal al que puedan concurrir. No le pueden cerrar todas las puertas por un problema menor de interpretación de las normas procesales, que todas son instrumentales respecto de los derechos de fondo. Entonces, obviamente quedó radicado el caso en la Suprema Corte como si fuera un juicio contencioso administrativo. Hoy ese problema felizmente no existe más, producto de esta cláusula que les acabo de mostrar, que está en el último párrafo del artículo 166 de la Constitución Provincial, que al hablar de la provincia, no del Poder Ejecutivo, en la medida que la acción o la omisión enjuiciada refleje el ejercicio de función administrativa, da lugar a un caso que se ventila ante la justicia administrativa, y en la que, por lo tanto, se aplican las normas del derecho administrativo. O sea, en ese plano estamos bastante mejor que la jurisdicción federal o otras jurisdicciones provinciales que no han tenido una definición tan clara desde la Carta Magna. Local, por supuesto. ¿Está claro? ¿Dudas sobre esto? ¿Podrías repetir el nombre del fallo? El caso es de los años 80, Persoglia Domingo contra Provincia de Buenos Aires. Es una doctrina digamos, ya inaplicable, ¿no? O sea que hoy no existe más ese problema, producto de la cláusula constitucional que les acabo de leer. Hoy cualquier conflicto derivado de la función administrativa desarrollada por la Cámara Legislativa o por un tribunal, a ver, para que les quede absolutamente claro, supongamos que alguno de ustedes fuera empleado del Poder Judicial.
queda sometido a un sumario disciplinario, porque incurrieron supuestamente en una falta. La eventual sanción que puedan recibir se las va a aplicar la Suprema Corte de Justicia. ¿Estamos? Porque es la que ejerce esa función. Hay un acuerdo que es el 2300, que es el que regula la relación de empleo en el Poder Judicial, y otro acuerdo que es el 3354, que regula el procedimiento disciplinario, un procedimiento administrativo. Habitualmente en la jerga, como decimos los abogados, un sumario administrativo. Se sustancia ese procedimiento y finalmente hay una resolución de la Corte, que supongamos dice, decreta la cesantía del empleado por esa falta. El empleado se siente agraviado por esa decisión, considera que no había mérito suficiente para una sanción tan grave y quiere cuestionarla. ¿A dónde se dirige? A la justicia contenciosa administrativa. Exactamente. Puede resultar a lo mejor chocante esta idea de que voy ante un juez de primera instancia a cuestionar lo que decidió la Suprema Corte. Pero ¿qué es lo que ocurre? La Suprema Corte, cuando tomó esa decisión de dejar cesante al empleado, ¿qué es lo que estaba haciendo? Función administrativa. Perfecta, esa es la respuesta. Estaba administrando, no estaba juzgando. Entonces no hay un problema de que un juez de primera instancia le revise una sentencia a la Suprema Corte, que por ahí parecería que fuera una cosa así. No ese es el problema, porque ahí la Suprema Corte no juzgó, administró. Obviamente ustedes me podrán decir, bueno, ¿qué pasa si ese caso llega por vía de recurso extraordinario, puede pasar por la Cámara de Apelación a la Suprema Corte de Justicia? Bueno, a lo sumo, los jueces que firmaron esa decisión administrativa por la cual se dispuso la cesantía de la gente que hizo el juicio, tendrán que excusarse, porque ya emitieron su opinión en el caso. ¿Se entiende esto? Y se verá cómo se integra la Corte de acuerdo a las reglas que existen para ese tipo de supuestos. Pero esa es la forma en que funcionan estas cuestiones derivadas del ejercicio de la función administrativa en la provincia de Buenos Aires. No cabe duda, hoy la Constitución lo ha resuelto de este modo y no cabe duda, ya no hay duda de que todos los actos de todos los poderes del Estado, por eso les destaqué la palabra provincia, que establece la Constitución. Y otras personas jurídicas, ¿no? O sea, en la medida que ejerzan función administrativa, aquí vienen los actos de los colegios profesionales, de las cajas de previsión social para profesionales, en la medida que ejercen unas funciones administrativas que el Estado le ha delegado, también dan lugar sus decisiones a procesos que se ventilan ante el fuero contencioso administrativo. ¿Queda claro esto? Sí, además de que si no hubiese posibilidad de revisar la decisión administrativa, directamente no sería administrativa, porque es una de sus características, la revisión judicial de las decisiones administrativas. Totalmente. En un Estado de Derecho, esto es lo que no pasaba antes, hace 2 o 3 siglos, en un Estado de Derecho, toda decisión administrativa tiene que ser susceptible de control judicial cuando obviamente se afectan intereses o derechos tutelados por el ordenamiento jurídico. Bueno, ¿alguna otra duda? Para seguir analizando la complejidad de la función administrativa. Justamente hay varias complejidades. Una de ellas tiene que ver con lo que podríamos denominar el poder normativo de las administraciones públicas modernas. O sea, a diferencia de lo que pensaban los políticos, los juristas, los filósofos hace 2 o 3 siglos, en donde por eso al Poder Ejecutivo le pusieron ese nombre, en que solo se encargaba de ejecutar individualmente los mandatos generales que establecía la Asamblea Legislativa, las cosas, por diferentes razones, algunas las señalamos en clases anteriores, han cambiado mucho, y hoy en todos los estados, probablemente en el Estado Nacional Argentino sea más feroz este problema, por diversas razones que no son propias, pero en todos los estados los poderes ejecutivos han ampliado enormemente su poder de regulación o de dictar normas de alcance general. Esto lo hemos visto cuando veíamos,
perdón la redundancia, el problema o la cuestión política que estaba en las bases del derecho administrativo, que es un fenómeno que se da en casi todos los países del mundo. Sobre esta complejidad, hoy no voy a transitar, porque lo vamos a ver con la unidad 4, con mayor detalle, cuando veamos todo lo que hace a los reglamentos administrativos, que en definitiva es el poder de normación que tiene el Poder Ejecutivo. Pero sí, lo que voy a destacar en esta oportunidad es otro fenómeno que hace a la complejidad de la función administrativa y guarda relación con la existencia de lo que habitualmente se denominan tribunales administrativos que funcionan en el ámbito del Poder Ejecutivo. Y en esto quiero ser absolutamente claro. No estamos hablando, cuando nos referimos a esta categoría, de los jueces del fuero contencioso administrativo, bajo ningún punto de vista. De lo que estamos hablando es de algunos órganos del Poder Ejecutivo, sea nacional o provincial, o municipal también, o algunos entes que pertenecen al ámbito de la administración pública, o sea que tienen alguna relación con el Poder Ejecutivo. Ustedes están estudiando hoy la relación que mantienen los entes autárquicos o descentralizados con el Poder Ejecutivo. Recordarán que se rompe la relación jerárquica que vimos y quedan nada más que sujetos a una relación que se llama de tutela o control. O sea, el ente autárquico tiene personalidad jurídica propia, pero no es un sujeto que está ahí volando en el espacio ajeno a todo. Siempre está dentro de algún vínculo, disminuido por cierto, pero algún vínculo que lo ata al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando hablo del problema, habitualmente se lo suele calificar como un problema o como el fenómeno de los tribunales administrativos, insisto, no estoy hablando de los jueces del fuero contencioso administrativo, sino de algunos órganos o entes autárquicos que ejercen algunas funciones bastante parecidas a las que ejercen los jueces. Por eso se dice tribunales administrativos. Este es otro fenómeno que no solo se da en la Argentina, sino que se da en casi todos los países del mundo por las más diversas razones. En cada segmento de actividad que uno pueda analizar, se puede encontrar con razones que justifican, en cada caso particular, estos órganos que ejercen estas funciones. Les voy a dar un primer ejemplo, que existe tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires. Se conoce con el nombre de Tribunal Fiscal de Apelación. Estos son órganos que operan en el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Y de qué se ocupan? Fíjense, nada más y nada menos, que de dirimir conflictos a opción del particular en materia de impuestos. O sea, el Tribunal Fiscal de Apelación es una instancia recursiva. ¿Recursiva de quién? De las agencias que se encargan de recaudar impuestos. En el orden nacional, ¿cuál es? La AFIP. En el orden provincial, ARBA. Son agencias, entes autárquicos, que tienen como única y nada más y nada menos misión importante de recaudar tributos. En el ejercicio de esa función, ¿qué hacen? Dictan actos administrativos muchas veces, determinan impuestos, obligaciones tributarias, aplican sanciones a los contribuyentes, etcétera, etcétera. Esas decisiones, en el caso de que un contribuyente se siente agraviado, pueden ser impugnadas por dos caminos diferentes. O el judicial, el del Poder Judicial, previo recurso de reconsideración en ambos casos. Cuando digo ambos casos me refiero al ámbito nacional y al ámbito provincial. O pueden optar los contribuyentes de transitar primero este órgano jurisdiccional administrativo que se llama Tribunal Fiscal de Apelación. Se preguntarán ustedes, ¿cuál puede ser la razón por la cual convenga ir a ese órgano y no directamente al Poder Judicial? Bueno, hay algunas razones de orden práctico bastante interesantes.
Lo primero, obviamente, estamos hablando de una materia en la que proliferan los conflictos. Hay muchísimos conflictos entre los contribuyentes y el Estado. Uno de los problemas que tienen los juicios, sobre todo aquellos que se impugnan actos que determinan obligaciones tributarias, es un famoso principio que seguramente ustedes escucharon nombrar, que es el solve repet. En muchas jurisdicciones, para ir a juicio, para discutir la existencia de una obligación tributaria, primero tengo que pagar y después repetir. Lo cual, si hablamos de una obligación tributaria muy costosa, es una forma, ¿cómo se escribe? Me preguntan, solve et repete en latín. Pague primero y después repita en español. Entonces, se imaginan que es una limitación bastante complicada para acceder a la justicia. Una de las ventajas de discutir el acto determinativo de una obligación tributaria en el Tribunal Fiscal de Apelación es que no se exige esa carga. O sea, es un órgano administrativo al que hay que concurrir patrocinado o por un abogado o por un contador, lo cual le da cierta formalidad al procedimiento a través de un recurso especial que se llama de apelación, donde tiene una tasa de justicia que es bastante más reducida que la tasa de justicia que se aplica en el Poder Judicial, y donde tiene una ventaja más, que acá tiene que ver con las cosas que estudiamos en esta materia. Ustedes van a ver, discúlpenme, que los actos administrativos presentan algunos caracteres. Algo, yo creo que ya les dije en alguna clase anterior, probablemente también algo les hayan dicho los profesores adjuntos, que los actos administrativos tienen carácter ejecutorio, o sea que la administración los puede poner en práctica. Es cierto, cuando se trata de actos que hay que ejecutar el pago de una obligación, una suma de dinero, como pueden ser los actos que determinan obligaciones tributarias de AFIP o de ARBA, los abogados de ARBA o de AFIP tienen que hacer lo que se llaman las ejecuciones fiscales. No puede ir un empleado de ARBA a tocarle el timbre a su casa y decir, me vengo a llevar este dinero porque me lo debes, que no me lo pagaste, en concepto de ingresos brutos. Eso no se puede porque se afecta a la propiedad y la defensa en juicio. Pero lo cierto es que es un instrumento muy rápido, el de la ejecución fiscal. ¿Y qué es lo que ocurre con el proceso judicial? Si yo inicio una demanda, patrocinando a un contribuyente que quiere cuestionar un acto por el cual se le determinó una obligación, la promoción de la demanda no suspende lo que se llama el carácter ejecutorio del acto administrativo. Este es el gran privilegio que tienen las decisiones que toma la administración pública. Se presumen legítimas y son ejecutorias. A veces directamente por la administración o a veces con el auxilio de la justicia. ¿Cuál es el problema práctico? Advertirán ustedes. Yo tengo que discutir con un juicio ordinario que capaz que me lleva 8 años. Y el fisco me cobra en 4 meses con una ejecución fiscal. Me embarga las cuentas, incluso electrónicamente, a veces hasta a pesar de su inconstitucionalidad, lo hace la AFIP o ARBA electrónicamente sin autorización judicial. En fin, tiene una serie de privilegios para preservar lo que se llama la renta fiscal. ¿Se dan cuenta la problemática que hay con esto? ¿Cuál es la ventaja de ir al Tribunal Fiscal de Apelación? Es que los recursos tienen efecto suspensivo de los actos que determinaron obligaciones tributarias. O sea, mientras ustedes discuten en el Tribunal Fiscal de Apelación, ARBA o AFIP no puede ejecutar la deuda. ¿Se dan cuenta? Bueno, estas son ventajas, razones por las cuales se han creado estos órganos que ejercen funciones, entre comillas, jurisdiccionales. Hay otros casos con otra óptica de creación, digámoslo, en el tiempo histórico, las versiones más modernas son las de los entes reguladores de servicios públicos, que nosotros vamos a estudiar en la bolilla 15 en particular. Estos fueron creados siguiendo el modelo norteamericano, sobre la base de que la primera solución a los conflictos que se dan entre prestadores de servicios públicos y usuarios o entre distintos operadores de los servicios públicos, lo conveniente, dado que se tratan, les digo por ahora provisoriamente, porque si no me tengo que ir a explicar cosas de la unidad 15, de actividades que están profundamente reguladas por el Estado, como son los servicios públicos,
de lo que se trata es que la primera decisión que tenga que dirimir un conflicto de esa naturaleza, la tome el mismo órgano que se encarga de controlar y regular a los prestatarios de esa actividad. No sé si soy claro con lo que quiero decir. O sea, los servicios públicos y otras actividades reguladas por el Estado se lo hace a través de lo que se conoce como entes reguladores. El ENARGAS, el Ente Nacional de Regulación Energética, son entes que participan, por ejemplo, de la fijación de los cuadros tarifarios, llaman a audiencias públicas, o sea, hacen muchas cosas, y entre las muchas cosas que hacen, esto vamos a ver que surge de las respectivas leyes de creación, es la de dirimir conflictos, ya no entre el Estado y un particular, sino entre particulares. Por ejemplo, EDELAP, la empresa de electricidad de La Plata, y los usuarios. Esto lo dice la ley del sector eléctrico de la provincia de Buenos Aires, de lo mismo que establecen las leyes federales, y hay un ente que se llama el OSEBA, que funciona en la ciudad de La Plata, donde la ley nos dice que podemos plantear nuestros conflictos con el prestador, EDELAP. Y en algunos casos dice que es obligatorio. Esto después vamos a volver cuando veamos la bolilla 15. Simplemente les estoy trayendo ejemplos de órganos o entes que ejercen función jurisdiccional, entre comillas, o sea, que dirimen conflictos entre partes. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Esto es posible? ¿Es posible en nuestro sistema constitucional de que un órgano que no pertenece a la órbita del Poder Judicial dirima contiendas y que eventualmente lo haga hasta con fuerza de verdad legal? Porque si uno se somete al juzgamiento de esos tribunales, entre comillas, administrativos, y consiente lo que ese órgano o ente resuelve, tiene un poco, de acuerdo a las leyes de creación, el mismo efecto que una sentencia. Entonces, les vuelvo a preguntar para que reflexionemos en conjunto. ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Genera, digamos, algún conflicto con el texto de la Constitución? ¿Se puede encontrar una solución para una salida amigable de estos órganos con el texto de la Constitución? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué se les ocurre decir? A riesgo de equivocarse. Lo vimos en el fallo Ángel Estrada. Sí. Que admite la jurisdicción, la función jurisdiccional de la administración con ciertas garantías. Y antes, muchos años antes. En el Fernández Poggio. Exacto. ¿Por qué esto? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué llegaron estos casos a la justicia? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, justamente a veces este tema se lo presenta como el problema de los tribunales administrativos, porque ustedes tienen bien en claro, y lo han dicho hoy justamente en varias oportunidades, que el artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza a todo el mundo el acceso a la defensa en juicio de la persona y sus derechos. Y cuando hablamos de defensa en juicio significa ante un órgano judicial. Todos tenemos garantizado, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional, la posibilidad de presentar un caso ante el órgano judicial. Acá me escriben si esta resolución de los conflictos administrativos no es definitiva. Ya voy a llegar a eso con lo que estoy explicando. Además, la Constitución Nacional Argentina tiene tomado en su texto otro artículo de la Constitución de Chile, que a su vez lo tomó de la Constitución de Cádiz, de España, conocida como la PEPA. Ustedes sabían que la Constitución de 1832 de España le decían que tuvo muy poco tiempo, vigente, una Constitución republicana, no monárquica. Le decían la Pepa. Acá en Argentina se dice viva la Pepa. Bueno, nosotros lo entendemos como viva la farra. Los españoles era viva la Constitución de Cádiz de 1832, que no era monárquica, sino republicana. Pero al margen de este dato anecdótico, desde ese texto constitucional pasa a Chile y después a la Constitución Nacional Argentina, lo que hoy es el artículo 109
de la Constitución Nacional, que le prohíbe al Poder Ejecutivo arrogarse el conocimiento de causas judiciales. Con lo cual uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para que el Poder Ejecutivo u órganos inferiores dependientes del Poder Ejecutivo, como puede ser el Tribunal Fiscal de Apelación, el Tribunal Administrativo de la Navegación y otros muchos que hay dando vueltas, puedan dirimir conflictos jurídicos? Porque esto es incompatible no solo con el 18, sino con la clara prohibición del artículo 109 de la Constitución Nacional. Y esto es lo que resolvió en 1960 la Corte Suprema de la Nación en el caso Fernández Arias, frente a una ley que había creado lo que se llamaban las comisiones paritarias para los contratos agrarios. Eran unos órganos administrativos, todos dependientes del Estado Nacional, del Ministerio de Agricultura, que tenían competencia regional. Había muchas comisiones paritarias en el territorio de la Nación, integradas por funcionarios del Estado, propietarios de campos y arrendatarios de campos, ¿no? Entonces, en esos tribunales se dirimían básicamente contratos privados entre los propietarios de campo, los arrendatarios, contratos de parcería, esos que habitualmente se estudian en derecho agrario. Y en este caso, en este célebre precedente que es Fernández Arias contra Poggio, se dirimían dos cuestiones. O sea, el actor había planteado dos cuestiones. Por un lado, la prohibición de lo que hoy es el artículo 109, por aquel entonces creo que era el 99 de la Constitución de 1853, y por otro lado, otro problema, que ese no fue resuelto por la Corte, dado que hizo lugar al planteo por la primera razón, que ahora lo vamos a ver en detalle, pero otro planteo importante que había era, a ver si ustedes son capaces de descifrar, ¿es posible, digamos, que una ley de la nación determine que los conflictos derivados de los contratos privados, los contratos, porque en definitiva los contratos agrarios son contratos de derecho privado, sean resueltos exclusivamente por organismos federales, como eran estas comisiones paritarias? No, no ¿Cuál sería? porque, ¿Por no qué? porque se estableció que la revisión a través simplemente de la cuestión federal no permitía, No, no. Romina, estoy preguntando otra cosa. Eso es lo que sigue. Les decía, en el caso se plantearon dos problemas. Ese que usted estaba empezando a describir, que todavía no entramos, y se describía otro problema que es de orden constitucional también, que lo vuelvo a plantear. El profesor, que era que el artículo 67, inciso 11, eso, que contrariaba. ¿qué pasa? Que en realidad es un tema que las provincias no delegaron el derecho común. A ver, el derecho, que como es no, una, perdón. El derecho común, local. Sí, el derecho común local. lo delegaron. Sí, el derecho Pero local. cuando hacen esa delegación, ¿qué dice el texto? Que hoy es el artículo 75, inciso 12. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que el Congreso... Que la nación se corresponde al Congreso de expedirse sobre esas cuestiones. 75, inciso 12 está en el artículo 116, que le impide expedirse sobre esas cuestiones. 75, inciso 12. Que es facultad del Congreso, el derecho de... Claro, le corresponde al Congreso. Yo opino como Gabriel. A ver, pero esperen, no se apuren. Así ejercitamos con cuidado estos razonamientos. Claro, eso es lo que al Congreso le corresponde dictar las normas de derecho de fondo. Perfecto. Pero ¿qué más dice la Constitución? Yo no la tengo a la vista ahora, a ver si alguno la tiene. Sin perjuicio de que... ¿Lo leo? Léalo si quiere. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y de trabajo y de seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. Hay frene. Sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que las normas de fondo las dicta el Congreso de la Nación. Esto fue lo que pensaron los constituyentes. Pero que sin que se alteren las jurisdicciones locales significa que, más allá de que hay un único código civil y comercial, la jurisdicción local significa que si el pleito se origina entre cosas o personas que están vinculadas o tienen su domicilio en la provincia, o sea, si por alguna razón
algunos de ustedes y yo hacemos un contrato de locación de un departamento, ¿dónde litigamos? ¿En los tribunales de la provincia de Buenos Aires, en los de Tucumán o en los de la ciudad autónoma? Provincia de Buenos En Aires. la provincia, porque las cosas y las personas tienen su domicilio en la provincia. Eso significa no alterar las jurisdicciones locales. Esa es la parte que las provincias dijeron, esto no te lo llevas, Nación. Vos haces el código de fondo, pero yo juzgo. Esto es lo que el programa de la Constitución. ¿Y qué pasó con estos contratos de derecho privado entre propietarios de campo y arrendatarios de campo? Eran contratos de derecho privado, legislados por el derecho de fondo de la Nación, pero que debían, y de hecho es lo que ocurre hasta el día de hoy, y ocurría hasta que se sancionaron esa ley que creó las comisiones paritarias, ser juzgados por las jurisdicciones locales. Esta es la otra cosa que se planteó en Fernández Arias, que la Corte no la resolvió, porque se tornó abstracta, porque hizo lugar al pleito por la segunda razón, que es la que ahora sí vamos a analizar, es de si es posible que una ley diga que determinadas cuestiones se dirimen en un tribunal administrativo con una única vía judicial. La ley de creación de estas comisiones paritarias lo único que preveía era lo que se conoce como recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación. O sea, había comisiones paritarias distribuidas en todo el territorio de la República, una segunda instancia administrativa, que era la Comisión Paritaria Central, que funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires, y de ahí lo que quedaba era el recurso extraordinario a la Corte de la Nación. O sea que el primer tránsito ante el Poder Judicial, luego de esta instancia jurisdiccional administrativa, era la Corte, el primero y único, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por vía de qué? Del recurso extraordinario. Y ahí la Corte en Fernández Arias dice lo siguiente. Bueno, en todos los países del mundo se observa la existencia de órganos o tribunales denominados administrativos que por diversas razones, que ahí la Corte menciona, y da como ejemplo nada más y nada menos que en Inglaterra, se da de algunos ejemplos, han hecho conveniente la existencia de estos órganos. Algunas de las razones son las que yo hoy les explicaba como ejemplo. Pero dice también la Corte. Ahora, eso no significa que no funcionen de conformidad con las pautas que surgen del artículo 18 de la Constitución Nacional y de lo que hoy es el 109, que le prohíbe al Poder Ejecutivo. ¿Cómo se compatibiliza eso? Asegurando que el tránsito por esos tribunales administrativos tenga luego para todos los quienes plantean los casos en esos órganos, una instancia judicial ordinaria suficiente y posterior. Entendiendo por suficiente una instancia justamente que no sea la del recurso extraordinario, porque como todos los recursos extraordinarios, sea el federal o los provinciales, excluyen de su objeto las cuestiones de hecho y prueba. Por eso se llama recurso extraordinario. A diferencia del recurso de apelación, que es ordinario, que permite replantear todo el caso, las cuestiones jurídicas, las de hecho y las de prueba. En los recursos ordinarios eso no se puede, salvo arbitrariedad en el federal o absurdo en el provincial, que no me voy a meter en eso porque es lo que estudian en Derecho Procesal 2. Entonces, es una vía judicial la del recurso ordinario, pero muy limitada, es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte en Fernández Arias? Bueno, pueden existir estos órganos o entes que ejercen funciones jurisdiccionales, entre comillas, en la medida que quienes transiten con sus casos por esos órganos o entes dependientes del Poder Ejecutivo, tengan luego asegurada al menos una instancia judicial ordinaria, donde puedan replantear todo su caso de manera completa ante un juez del Poder Judicial. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Esto es lo que resolvió en 1960 la Corte Suprema de la Nación en el célebre precedente Fernández Arias contra Poggio. Y muchos años después, en el 2005, si la memoria no me traiciona, se resolvió el otro caso que hay que conocer para esta materia, que es Ángel Estrada. Ahí justamente se trataba de la intervención de un ente regulador, el de la electricidad. Ángel Estrada es una editorial muy famosa en la República Argentina, que vio interrumpida su actividad productiva de
edición de libros, por cortes o golpes de tensión eléctrica por parte de la empresa distribuidora donde tiene su planta industrial. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ángel Estrada? Se presentó ante el ente regulador energético reclamando los daños y perjuicios derivados de esa mala calidad del servicio eléctrico. Y el ente regulador, ¿esto por qué lo hizo? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué fue ahí? Bueno, después lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la bolilla 15, pero en la ley 24.065, que es la que regula el sector eléctrico, que la estudiamos en esta materia, justamente es la que crea el Ente Nacional Regulador Energético, el ENRE, y le determina sus competencias. Y entre esas competencias está la de dirimir todos los conflictos que se presenten, por ejemplo, en este caso, entre un usuario, Ángel Estrada, y Edesur, que era la distribuidora demandada. Entonces, hace su planteo Ángel Estrada reclamando los daños y perjuicios. Y el ente regulador, ¿qué es lo que hace? Se declara incompetente, por diversas razones. Algunas que después las vamos a ver en la unidad 15, porque tienen más que ver con la cuestión del servicio público, y otras porque dice, bueno, esto es una cuestión de derecho común, yo no la puedo resolver. Ángel Estrada apela, estas leyes que les acabo de mencionar, la 24.065, prevé una apelación directa ante la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal. La Cámara le da la razón a Ángel Estrada y le dice, no, mire, el artículo 72 de la ley dice que se pueden plantear todo tipo de conflicto, usted al ente le dice, usted es competente para resolver esta cuestión. El mismo ente y la Secretaría de Estado, bajo la cual opera el ente, interpusieron recursos de la Unión y se fueron a la Corte de la Nación. Y acá, curiosamente, la Corte de la Nación rechazó, mejor dicho, hizo lugar al recurso y dijo lo siguiente. En este tema, donde lo que se plantea es un resarcimiento de daños y perjuicios sobre la base, básicamente, de las normas del Código Civil, por ese entonces, hoy sería el Código Civil y Comercial, son normas de derecho común, no tiene ningún sentido sacar esto del conocimiento de los jueces ordinarios. Dice la Corte, se justifica, es plenamente válido que los conflictos, cuando tienen un componente técnico, que es el conocimiento especial, en el caso de la electricidad, del ENRE, se ventilen en esos organismos administrativos. Ahora, cuando el conflicto básicamente lo que hace es operar y aplicar normas de derecho común, o sea, no normas de derecho administrativo, sino las normas del derecho privado, bajo las cuales se debía resolver el resarcimiento económico reclamado por Ángel Estrada, le dicen vayan al juez ordinario. La Corte, el fallo es interesante porque además la Corte vuelve, digamos, primero a ratificar la doctrina, la cita, el precedente de Fernández Arias, la ratifica esa doctrina, y agrega algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, dice que digo interesantes sobre todo para lo que ha sido un poco la historia de los entes reguladores desde que fueron creados hasta la fecha, dice la Corte, los órganos o entes que ejerzan funciones jurisdiccionales en el ámbito de la administración tienen que ser creados por ley, dice. Primer recaudo. O sea que le da un rango normativo especial. Tiene que ser una ley la que lo cree. Dice otra cosa muy importante. Su creación tiene que ser razonable. ¿Qué significa esto? Que no porque un legislador se le ocurra crear un tribunal administrativo, o sea, un tribunal en el ámbito del Poder Ejecutivo, se justifica. Tiene que ser algo razonable. ¿Y cuándo es razonable? Bueno, en el caso de los servicios públicos, puede ser razonable por diversas razones. Porque la materia es muy compleja, créanme que saber derecho administrativo de la electricidad no es para cualquiera, son esas ramas del derecho que habitualmente se trabajan con un ingeniero al lado, los abogados solo tenemos algunas dificultades, se imaginan lo mismo le pasa a los jueces. Segundo, como es una actividad regulada, es de interés para el Estado que la primera definición del conflicto la haga el mismo órgano regulador, porque de algún modo sigue, esto es muy tomado del derecho norteamericano. Ya vamos a volver cuando veamos
la unidad 15. Tercero, esto en protección de los usuarios. Muchas veces los conflictos en que se dan entre usuarios de servicio público y prestadores de servicio público, por su magnitud económica, que si bien para el usuario a veces nos duele, no da para pagar a un estudio jurídico especializado, o sea, ir a la justicia, pagar tasa de justicia, los costos de litigar siempre son muy altos. Entonces, ¿qué es lo que hay que facilitarle? Lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, al usuario del servicio público. Procedimientos sencillos, baratos, rápidos. No sé si se logra en otro país, pero esto es lo que prevé la Constitución y lo que previeron las leyes de creación. O sea, darle al usuario un procedimiento rápido y sencillo donde puede ir a discutir, no sé, una factura mal hecha, un cuadro tarifario mal aplicado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, pueden ser muchas las razones que encuadren dentro de este concepto genérico que estableció la Corte de que la ley de creación tiene que ser razonable. Todas estas razones pueden hacer a la razonabilidad de la creación. La tercera cosa que agrega la Corte es que tiene que el denominado tribunal administrativo tener condiciones de imparcialidad en su funcionamiento y de asegurar la estabilidad de sus miembros. Acá es donde viene el problema feo, particularmente con los entes reguladores, porque es bastante común, de hecho hoy están intervenidos, a los poderes políticos les gusta intervenir a los entes para hacer política, sobre todo con las tarifas, pero ¿qué es lo que hacen? Arrasan, digamos, con una condición, o sea, la idea es que los entes reguladores sean neutrales desde el punto de vista político, y que los directivos, como dicen sus leyes de creación, sean personas elegidas mediante concursos para que vayan personas idóneas, o sea, no es para cualquiera administrar la electricidad o el gas, hay que saber sobre eso. Y hay que hacerlo, digamos, con algún criterio de neutralidad, porque las definiciones de orden político están en la ley, ¿se entiende? Esta es la filosofía jurídica que inspiró a este tipo de modelos. ¿Cómo era el nombre de este fallo? Ángel Estrada contra el Estado Nacional. Aquí me pregunta. Entonces, esta, digamos, sería la tercera condición. O sea, creación por ley, creación razonable y condiciones de imparcialidad, o sea, que lo hagan parecido, no igual a lo que es un órgano del Poder Judicial. A lo que hay que sumar lo que dijo la Corte en Fernández Arias, control judicial posterior y suficiente. O sea que, a pesar de todas estas condiciones, siempre el usuario o la persona que plantea, un caso ante estos órganos o tribunales administrativos, tiene que tener disponible después una acción judicial en instancia ordinaria. ¿Se entiende esto? Sí. A ver, voy a ver si les puedo pasar los datos. Esperen que voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Yo siempre hago experimento con esto. ¿Ven acá? Fernández Arias, acá están los datos de Ángel Estrada. Si quieren copiar, van después a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el botón de jurisprudencia, a la colección fallos, y ahí le aparecen todos los tomos. Entonces buscan el 247, página 646. Y Ángel Estrada, van a la misma colección, tomo 328, página 651. Por experiencia práctica, estos números de páginas significa que está en el tomo 1. En esta época, en general, siempre era un tomo por año. Ya en esta época había tomo 1, tomo 2, tomo 3. Esto como dato de orden práctico. Pero con esta página siempre es el tomo 1. ¿Tomaron nota? Bueno. Sí. Hasta aquí podemos decir con esto que el problema, uno de los grandes problemas de la función administrativa compleja y moderna, esto de que la administración se meta a juzgar, está resuelto en nuestro país a través de la jurisprudencia de este modo.
¿Puede repetir? Acá me dicen la página del libro. Bueno, déjenme que vuelva a compartir la pantalla. Acá está. Fernández Arias, este que es el más viejito, Ángel Estrada, acá. ¿Ya está? Sí, sí. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno. Copiado 5/5. Para ir cerrando un poco. Ya. No, 1:55, yo pensé que tenía más tiempo. No queda mucho de la unidad 2, lo más importante ya lo hemos dicho, la noción conceptual de derecho administrativo es muy sencilla, es la rama de la ciencia jurídica que tiene por objeto de estudio la organización de la administración pública y la función administrativa. Hoy hemos conversado justamente de la función administrativa. Y voy a decir 2 palabras sobre el problema de la codificación, que justamente el problema de la codificación en el derecho administrativo, que es muy marcado, pues es una disciplina no codificada, obedece a 2 razones fundamentales. La primera, que es un derecho local, o sea, hay tantos derechos administrativos como provincias, si se quiere municipios y nación, o sea que es todo lo contrario del derecho que recién vimos, común, el del 75, inciso 12, donde es uno solo para todo el país. Acá es imposible englobar en una sola norma todo lo que ocurre en todos los campos del derecho administrativo y en todas las jurisdicciones. O sea que el carácter local atenta, digamos, contra la posibilidad de codificación. El segundo problema es que el ordenamiento jurídico, a diferencia del derecho civil, comercial, penal, laboral, es un ordenamiento jerárquico. O sea, tenemos cosas importantes en la Constitución, tenemos cosas muy importantes en las leyes y tenemos muchas cosas importantes como fuente del derecho en los reglamentos administrativos. En materia de derecho civil y comercial no hay reglamento, lo único que hay es una ley, el Código Civil y Comercial. En el derecho penal pasa lo mismo, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea que, como dijo un profesor español, el derecho común es un derecho plano, el derecho administrativo es un derecho verticalizado. Hay normas por encima de la ley, están las leyes, y hay muchísimas normas, muchísimas, por debajo de la ley, que son los reglamentos. Entonces esto hace difícil codificar. Y finalmente, el otro problema del derecho administrativo es su vínculo inmediato con las cuestiones políticas, sociales, económicas, que haya muchas normas que se denominan leyes medidas, o sea, normas que no tienen vocación de permanencia en el tiempo, sino que se dictan para resolver un problema concreto en un momento concreto. Esto es muy característico del derecho administrativo y lo hace aún más difícil de codificar. Estas son las razones por las cuales son muy poquitas las materias en que se encuentran pequeños códigos, como por ejemplo el procesal contencioso administrativo. Profe, disculpe, ¿podría repetirme el primer problema que no llegué a copiar? El de que ser un derecho de carácter local. O sea, no hay uno, sino muchos derechos. Profe, y cuando habló de materia de derecho civil y comercial, ahí no entendía a qué se estaba refiriendo. ¿Cómo? Perdón, no le escuché bien. Usted dijo en materia de derecho civil y comercial, y ahí no le entendí qué es lo que seguía. No, le dije que a diferencia del derecho civil y comercial, que es uno solo para todo el país, el derecho administrativo, hay un derecho de la provincia de Buenos Aires, otro de Corrientes, otro de Salta, el de la ciudad autónoma, el de la nación, y en buena medida hasta cada municipio tiene sus normas en muchos temas que son exclusivas. Entonces es un conglomerado de sistemas jurídicos que es imposible englobarlos en un código. Bueno, se nos acaba el tiempo porque ya es 1:59. Nos vemos el próximo lunes. Tercer problema era la movilidad, lo cambiante, me preguntan acá, del derecho administrativo. Atado a los vaivenes de la próxima clase. Ustedes anoten todo y la próxima clase, porque ya nos van a sacar del aire, me vuelven a preguntar y repasamos. Bueno, que tengan una buena semana.